¿verdad? Porque yo dije, este sistema está diseñado para bloquear la organización legítima del pueblo de Guatemala en partidos políticos de verdad. Y entonces, eso fue lo que hice, ¿verdad? Y te das cuenta que existe una relación entre, ante mayor barreras de entrada a inscribir tu partido político, se deteriora la calidad de la democracia. Pero para mí el tema del agua sí es vital porque el mercado no sirve para garantizar derechos, no está diseñado para eso, está diseñado para maximizar utilidades, ¿verdad? Y el agua es un derecho, entonces ahí sí tiene que ser una provisión que dé lo público, la municipalidad o si hay una ley de aguas, genial, pero tiene que ser lo público pensando en quién no tiene agua y no en quién me paga más por el agua. Esa es la gran diferencia ideológica, entonces sí importa mucho, ¿verdad? Lo ideológico. Para mí, el presidente Bernardo entiende el poder como llegar a administrar lo que ya existe, ¿verdad? Es hacer un poquito más, un poquito mejor, ¿verdad? De lo que ya existe. Esa es una forma de interpretar el poder. Se puede tener un buen gobierno, estoy de acuerdo. Mi tesis, o nuestra tesis, digamos, del poder es distinto. La nuestra no es de administración, es de transformación. No es hacer un poco más, un poco mejor, es hacer las cosas completamente diferentes a como los hacían los gobiernos anteriores, porque el Estado es el que está mal diseñado. Hay que cambiarlo todo de raíz, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenidos a su espacio. Bienvenidos a Pérez, ¿cómo estás? Bien, bien, la alegre de estar aquí en este set Sí. por primera vez, después de ya varios años. Muchas gracias por la invitación. La verdad que bueno que te animaste a venir y aquí se presta más como para otro tipo de conversación, ¿no? No tanto ahí en la oficina, todo frío. Estaba viendo yo esta última semana que has estado bastante activo por lo de las adhesiones y también siempre estás activo como que hablando, ¿verdad? Y justo salió ahí un cruce de declaraciones con Suri Ríos, ¿verdad? Que anunció su lanzamiento de como presidenta, ¿cómo le llaman a eso? Como, pues es una salida casi de pre-campaña, ¿verdad? Sí. De presidenta o no sé si va a ir a otro lado, pero sí sale. ¿Qué más, va? Sí, ya también. Pero sí, la cosa es de que vos comentaste al respecto, claramente, ¿verdad? Y vino ella y fue al espacio este de, ¿cómo se llama? Mario Rosales, Sí, Mario Rosales. de Nueva Antigua. Y aprovechó para tirar una pullita ahí, de que ella solo ha visto el trabajo de Samuel a través de escándalos y malas noticias. ¿A vos te molesta, no por ella, sino que en general, el hecho de que se hable más muchas veces del meme, de la chingadera, de algún video que vos hayas tenido, versus el trabajo que has hecho en estos últimos 8 años? Pues honestamente creo que no se habla más de eso. Lo habla ella porque no encuentra nada más. O que va a decir, y este es un gran corrupto y este es el caso que tiene y tiene una vida de lujos y no sé qué y anda con seguridad. No. Entonces, ¿qué va a hacer? Rascarlo, tal vez algo que encontró por ahí y nada más. Entonces, pues no, no me molesta. Me parece incluso interesante que una candidata a la presidencia voltea a ver con tanto miedo y preocupación a un diputado de un distrito que ni siquiera tenemos todavía partido inscrito, pues que le amenace tanto, también te dice algo sobre su inseguridad, ¿verdad? Este tema también de la democracia como está formada, más en los últimos años que se ha vuelto así como mucho circo y mucho show y muchas redes sociales y es producto también de las redes sociales, también te hace como caricaturizar a las personas, ¿no? O sea, como que alguien te dice, no, si ese es aquel el que tal y tal cosa, ¿me entendés? O sea, ¿vos cómo ves este nuevo medio que ahora tenemos en esto que estoy hablando de la democracia? De que se presta para estos juegos de desprestigiar y más likes y más videos y como que viene la Mara y lo hace más por la tribuna que por realmente hacer un trabajo serio, ¿no? Sí, lo que pasa es que también son nuevas formas de comunicación, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde la gente también se da cuenta quienes tuvieron que ir a pagar a una consultora de saber ni cuántos millones de dólares para que les dijera cómo hacer, cómo entender lenguajes de redes sociales, ¿verdad? Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? Porque es orgánico, cada uno maneja sus propias redes, cosas así, ¿verdad? Pero después miras como muy acartonados a los candidatos y ahí que salen haciendo ridiculeces, ¿verdad? No entienden bien el tema de la legitimidad tampoco, ¿verdad? Pero pues lo importante es
no quedarse enfrascados en conversaciones ridículas cuando uno hace política, porque Claro. eso son cosas serias, ¿verdad? Aparte es si tenés el objetivo de también viralizarte y también tenés que llegar a otros espacios en redes sociales donde no llega tradicionalmente, pues bueno, toca sin hacer el ridículo, ¿verdad? Claro, creo que hay unos que van a salir haciéndolo en esta campaña que... Sí, siempre se montan a trends raros, güey. Yo me acuerdo que la campaña pasada estaba de moda el chicharrón con pelo, que ahí estaba hasta Edmund Mulet bailando y tal, ¿verdad? ¿Y vos cómo ves este tema de...? Porque vi también lo de la ley antilavado y como que está haciendo mucho ruido en muchas personas adentro del Congreso, ¿verdad? Pero tampoco quiero irme por la lectura simplista de decir, no, es que seguramente están escondiendo algo. Que tal vez sí. Pero, ajá, o sea, ¿cómo ves esto de que también se presta el negocio de los partidos políticos, también se presta a recibir como incentivos de este tipo? Entonces, ¿sentís vos que sí regularía la cosa o solo incentivaría más el hecho de venir y recibir cash, ¿verdad? Porque ya, qué hueva estarlo reportando, entonces dame así un par de millones en cash y ahí te hagan la maleta. Ah, ya. No, mira, pues es que el tema es que así está funcionando ahorita. Ujú. Ahí llegan con maletas y qué sé yo, tienen sus caletas, algunos ya ni caletas seguramente tienen, sino que los exhiben públicamente, los billetes, ¿verdad? De dinero que se roban. El problema que ellos tienen con la ley contra el lavado es que ese dinero no lo pueden mantener físicamente escondido, ¿verdad? O no lo pueden enterrar y meter ahí, se les, me imagino, Sí, se les sacó una ruina, se les pudre, yo Ujú. lo tienen que bancarizar de alguna forma, ¿verdad? Nada sirve tener dinero si no lo pueden gastar en nada, ¿verdad? No es solo acumular por acumular. Y el tema con la ley antilavado es que sí tiene mecanismos para que todo ese dinero que ahorita así funciona la cosa, lo tienen que meter de alguna u otra forma al sistema bancario. Pero cuando empiezan a sonar alarmas de que, ay, metió 1 millón de quetzales en efectivo en una cuenta, ¿de dónde sale este dinero, verdad? Sus ingresos son estos, es diputado, qué sé yo, ¿de dónde? Entonces, eso es lo que también, porque es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que es muy fácil decir, es que todos son lavadores, que sí son la gran mayoría, ¿verdad? Además de ser unos grandes delincuentes y corruptos, pero son como diferentes tipos de lavado, porque están los de la UNE, que son las madas, ¿verdad? En Barrio 18, todo el dinero de las extorsiones es en efectivo, lo tienen que meter al sistema bancario, eso es un grupo de lavadores. De ahí están los corruptos, que son una gran cantidad de los diputados que se roban dinero de instituciones públicas seguramente, ¿verdad? O municipalidades, pactan ahí en efectivo, también lo tienen que meter. Y la otra categoría es la más ruda de todos, que son los narcos, ¿verdad? Y entonces ese dinero de narco también lo tienen que meter. Entonces, sí, todas esas tres como grandes facciones de lavadores están en contra de esta ley, ¿verdad? Y aparte sí hay como se alimenta el círculo, ¿no? O sea, porque ves muchos alcaldes que son narcos o que tienen vínculos bien claros con el narcotráfico. Entonces como que sí a la hora de mover el dinero y de tratar de bancarizarlo se hace a través de pagarle a terceras personas Claro. esto, ¿verdad? Sí. Pero ¿no te hace ruido un cacho? Porque a mí sí, que el CACIF esté tan interesado en esta ley, ¿verdad? Sí, ni modo, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay que poner atención porque pues los bancos también tienen ahí algo de responsabilidad, ¿verdad? Porque ¿a dónde meten el dinero? Y ellos seguramente saben que ahí hay narcos que están metiendo Sí. ficha de efectivo. No se lo cuestionan lo suficiente, ¿va? Ajá, claro, o saber qué hay ahí, ¿verdad? Raro. Por eso es que, por ejemplo, estaba este Mondal, al que protegió Molina Barreto, que tenía vínculos con China, Ok, que aquí. era directivo de Banrural, porque tenían que ocultar la forma en la cual metían efectivo al banco, ¿verdad? Cuando él estaba ahí. Ahora ese no es un problema de la institución bancaria, sino que de El la ojeador fuerza. o Mondachu. Ajá, Ay, Jorge Mondal, que era un espía chino, que Molina Barreto lo protegió hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? ok. Y el tema es que sí, digamos, ahí también hay que darle al Estado herramientas suficientes para también resguardar a las instituciones financieras, ¿verdad? Y que no lleguen estos personajes a manchar el sistema financiero. Entonces, ni modo, sale casi después de que viene Estados Unidos y lanza una amenaza y bueno, ni modo, ¿verdad? Yo creo que eso de Casif hay que leer tanto lo que dijeron, pero también lo que dejaron de decir, ¿verdad? Y lo que hacen sobre eso, ¿no? Bueno, lo que hacen. Porque ahorita que mencionas
a Barreto, o sea, también hubo un tema ahí en su elección, ¿no? O sea, como que... Claro, pero si ellos pagaron, mano, ellos pagaron para tener a su magistrado. Fueron a pagar a Estados Unidos el lobby para que quedara Molina Barreto de magistrado de la CC y ahí lo tienen como que nada, ¿verdad? Y ahora se hacen los locos, se lavan las manos, como que no tuvieran nada que ver. Tampoco salieron en conferencia de prensa, por ejemplo, a decirles por qué está votando para proteger el fraude en la USAC, ¿verdad? O ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que sí hay que ponerle atención al tema porque todos se resguardan entre ellos, o sea, casi Mazareos. ¿Y cuál sería el giro a tu interpretación del CACIF en el tema del USAC específicamente? O sea, ¿crees que hay una intención así como ulterior, así como que va a crear más universidades públicas o privatizar la universidad pública o simplemente es por intereses en común? Seguro hay intereses de corrupción. Además que, pues realmente estos también concretaron una especie de golpe dentro de la USAC, ¿verdad? Porque no hay legitimidad ahí, se impone este tipo y ahí se mantiene. Y esos también, de estos principios, antiprincipios golpistas que tienen ahí en la USAC, también los tiene CACIF. ¿No los escuchaste contundentemente diciendo... Es que Consuelo Porras está provocando un golpe de Estado? Jamás se les daban reconocimientos a Corupchiche y todo este tipo de cosas. Sí. Este feedback en términos de que pues también es gente muy corrupta, em, pero también hay una jugada política ahí que hay que entender, ¿verdad? Porque ellos tienen su magistrado que es Molina Barreto, y la USAC tiene a sus dos magistrados titular y suplente. Entonces tienen que llevarse bien para mantener ciertas cuotas ahí de resguardo en la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Y vos al ser diputado y ser una figura así bastante reconocible dentro del status quo guatemalteco, digamos así, y tenés todo este tipo de informaciones y constantemente estás hablando de estos casos de corrupción, ¿por qué crees que no se pueden como trazar las líneas directas para hacer algo a través de un sistema judicial? O sea, si vos tenés suficiente información, digamos, de Ana Rodríguez, ¿por qué no venir y decir, ah, bueno, te demando, no sé, ya sabes? O sea, ¿y crees que los mecanismos que utilizan no te pueden, aunque vos sepas? Porque muchas veces no importa que uno sepa que alguien está haciendo algo malo, pero si no tenés como las herramientas para comprobarlo, también está pisado hacerlo, ¿no? Sí, es que, digamos, con el tema este de corrupción es un gran tema. Yo creo que ahí se tiene que abrir un debate en la sociedad sobre esto porque justo con el cambio de fiscal general, Ya. em, el problema está en todos los sentidos, pero por ejemplo, yo he presentado casos, yo una vez di una conferencia de prensa donde se comprobaba que Alan Rodríguez tiene un operador en Fopavi, por ejemplo, que le roba a las familias, no les da casas, se queda con el dinero, se lo da a sus constructores y ahí es donde él se hace millonario solo en Fopavi, ¿verdad? Y ahí sabré cuántas instituciones más. Lo denunciamos y el MP dio archivo, ¿verdad? Entonces no siguió el caso. Sí, Hay un problema ahí de impunidad grave. Y luego que en realidad yo creo que el problema de corrupción no es solamente perseguir corruptos y meterlos a la cárcel, sino que cambiar todas las estructuras de incentivos institucionales, de poder, que permiten que este tipo de cosas ocurran, ¿verdad? Iván Cepeda mencionaba algo así, no sé si lo has visto últimamente en entrevistas. No muy poquito, la verdad he seguido bien un poco la campaña en Colombia, sé que va punteando y que después viene un radical de derecha, pues no he visto mucho más. Si no pasó nada raro, quedaría así calar. Pero yo vi una entrevista con Diego Rosarí, una y otra con un medio colombiano. ¿Verdad? El medio colombiano era como más así, fachito, el brother, después como si le tiraban más cuyas. Y el brother se espantó bien las preguntas difíciles, pero lo que voy con esto es de que le preguntaban del tema de corrupción, porque corrupción es Latinoamérica, ¿va? Y el mundo, ¿va? O sea, no hay lugar del mundo donde no tengan, hay lugares donde tiene más claro qué hacer con los corruptos como China, pero, ajá, pero él le mencionaban este tema de qué vas a hacer con la corrupción, como que esperando una respuesta fácil, que a mí me chocan un chingo las respuestas fáciles, porque sabes que es paja. O sea, miras a Suri Ríos hablando de que no, que el problema es tal, entonces lo voy a resolver así. Y cuando estuve diputada, como 20 años, o sea, no se resolvió. Papá golpista, fue presidente, su partido tuvo el poder muchos años y su solución era un IVA. Entonces, a lo que vamos es de que el brother dice, o sea, ¿cómo se combate la corrupción? Que es un sistema, creando un sistema
que combata todas las aristas, que es la corrupción, porque siento yo que al utilizarse tanto el concepto de corrupción, como que las personas ya, o sea, se vuelve algo etéreo. Sí. No sabes la línea, no sabes cómo, pero después ves si no hay agua en tu casa. Claro. Y a la par, una torre de apartamentos que abrió su propio pozo, se está mamando todo el agua, que vos también tendría derecho a. Totalmente. Entonces, ¿cómo? A lo que voy con esto es de que ¿cómo vos podés decir a alguien o explicarle a alguien cómo se puede tratar un sistema como la corrupción? Como decía, los incentivos y este tipo de cosas. Es que para mí, en realidad, yo creo que tenemos que dar una batalla casi que cultural en este momento en el país con el nuevo fiscal, ¿verdad? Que me parece que tiene una gran oportunidad en sus manos para empezar a dejar de pensar que combatir la corrupción es ir con todo, meter presos a todo el mundo y hacer un gran espectáculo y ese tema, ¿verdad? Pues sí, a los delincuentes hay que meterlos a la cárcel y que paguen su condena justa de acuerdo al nivel de delitos que cometieron y está bien, eso está bien y eso es necesario, ¿entendés? Pero eso no elimina la corrupción, ¿verdad? La corrupción no se combate desde lo jurídico, sino que desde lo político. Y eso significa que tenés que tener un sistema tal que no esté abierto a arbitrariedades, digamos, tan básicas como mi licencia de construcción depende que un funcionario me agilice el trámite y me va a cobrar por agilizar ese trámite bajo la mesa. Ese tipo de cosas no pueden pasar, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, por decirte algo, eliminas que el trámite dependa de una persona y lo metes todo a un sistema en línea? Porque Claro. te saltaste ese tema, reducir la corrupción es buena medida. Luego, servicio civil, ¿verdad? Que hay un montón de plazas fantasma que si no tuvieras la arbitrariedad de poder elegir cuántas plazas podés tener como asesores 029, cosas así, pues al final quitas también una buena cantidad de dinero que se va a corrupción. También todas esas plazas que son así hasta cierto punto que un gran mecanismo para sacarlos por el tipo de contrato que tienen, también a la larga se vuelven un lastre, ¿no? Y como entraron, ¿verdad? Sí. Entraron por méritos, entraron por compadrazgos, entraron por qué, ¿verdad? Ajá. Entonces sí hay que blindar mucho el sistema de servicio, sí. Pero lo más importante para mí es el tema de obra pública, ¿verdad? Ok. Ese es como que el gran tema de corrupción. Y eso no se trata de poner ahí funcionarios que sean incorruptibles. Tenés que dinamitar el sistema de asignación de obra pública porque está hecho para que los incentivos sean súper corruptos, ¿verdad? Entonces, es arbitrario decir a quién le pagan y a quién no le pagan, y son millones de millones. Los funcionarios ganan bien poquito y los pueden sobornar facilísimo. Es decir, es un sistema que hay que dinamitar. Y hay ejemplos muy exitosos en otras partes del mundo, pero eso no significa Como que partas, ¿sabes? para mí, por ejemplo, no, para mí referentes son los nórdicos. Ok. Eso no quiere decir que no haya funcionarios que tengan como impulsos de decir en Dinamarca, por decirte algo, aquí hay un espacio gris, voy a intentar robarme aquí el dinero, ¿verdad? Porque puede ser un impulso que tenga algún ser humano, sino que el sistema está tan difícil que ese tipo de cosas ocurran que ya es más costoso que lo hagan los funcionarios. Tangente te preguntó si quería ser más izquierda, ¿verdad? Lo que ya, ¿verdad? Bueno, sí, de computaron ahí los pibes. Saludos ahí. Pero sí, últimamente también, ya cambiando un cacho de tema, vi que también, no sé si es reciente, porque entiendo que Raíces nace como que de un impulso más de hacer algo distinto, más sobre las formas y no tanto la ideología, ¿verdad? Entonces, como que eso causó cierta ruptura dentro de la bancada, ¿verdad? Que los que se quedaron en Semilla, Raíces, pero últimamente he visto que también los de Semilla están como más al tú por tú en cosas que vos has dicho, en cosas que dicen los demás diputados. ¿Sí crees que sea una fractura o simplemente es una diferencia de opiniones? Eso es la diferencia de opiniones que yo honestamente lamento mucho que ocurra, ¿verdad? Para ser honesto, yo creo que no es necesario tener este tipo de confrontación entre colegas de proyecto político. No importa si estamos en diferente partido político, esa es la decisión de los compañeros y compañeras, pues está bien, es sano, ¿verdad? Al final de cuentas, nadie tiene que obligarles a nada. Pero nosotros no somos enemigos, ¿verdad? Claro. No somos ni siquiera adversarios, ¿verdad? No compartimos, no es que estemos peleándonos en lo estructural, en los principios, en el proyecto, en la visión de país y sociedad que queremos para el futuro. No vale la pena, ¿verdad? Entonces no me parece adecuado.
y tenemos nuestros números para poder hablarnos y tranquilamente nos sentamos a platicar nuestras diferencias. Ya estuvo, pues. Habla. ¿Y cuál fue el punto de ruptura, Erika? Fue lo que dijiste en Viatópolis, ¿no? Yo no entiendo bien qué fue. Creo que fue eso, ya pensándolo bien, cuando vi el tweet dije, mira, que dije, pues tengo 2 semanas de no dar declaraciones de nada. Ajá. Después, bueno, preguntando me dijeron, creo que fue esto, no sé qué. Ok. Pues yo tampoco creí que dije algo así muy radical o muy sabido, donde fui a comparar a alguien, ni Ok. nada, ¿verdad? Pero en fin, yo creo que este tema hay que superarlo rápido y seguir adelante, ¿verdad? Sí, porque siento yo que más le hace daño incluso a ustedes mismos que a pesar de que ya no son semilla, digamos así. O sea, como que el que vos vengas y digas este tipo de declaraciones tampoco siento yo que te sumen, ¿va? Entonces, ¿por qué las vas a decir, no? O sea, hablaría peor de vos si dijeras realmente una declaración así de salvaje como para decir, Ajá, ajá, o sea, yo puedo tener mis diferencias con, por ejemplo, con Suri, con Sandra, con los unionistas, con Felipe Alejos, con Ala Rodríguez y todos estos delincuentes. Y yo sí, digamos, siento una responsabilidad en denunciarlo, en ponerlo en evidencia, en trazar, digamos, un límite muy claro entre quiénes son ellos y qué buscamos nosotros. claro. Em, pero entre fuerzas democráticas del país. Pues, ¿por qué, verdad? ¿Por qué vas a agarrar a pelear? Que no tiene sentido. Porque sientes que choca tanto tu personaje de Samuel Pérez adentro del Congreso, sobre todo con estas estructuras que estás mencionando. Mira, yo siento que estaban muy cómodos antes, ¿verdad? O sea, yo me pongo a revisar a veces cómo era el Congreso, porque hay transmisiones del Congreso De antes. antes de que llegáramos nosotros y nosotras con Semilla en la primera legislatura que entramos. Pues la verdad es que nadie los confrontaba, ¿verdad? Pues había gente que votaba diferente, medio alzaba la voz, echaba algún discurso bonito, pero no había una posición combativa, contundente, de denuncia directa, con valentía, ¿verdad? De denunciar el régimen completo, ¿verdad? Y decir, no es contra el presidente que está ahorita o contra su partido político porque nos cae mal, sino que todos estos que son exactamente lo mismo y buscan robarse el dinero de la gente por un lado e impunidad por otro lado para que no los persigan. Esas son básicamente sus dos objetivos y nada más, Sí. ¿verdad? Y no estoy pensando ideológicamente en nada. Entonces siento que cuando llega alguien que además no le van a encontrar nada, ¿verdad? No, a mí no me van a encontrar cuentas escondidas, apartamentos que compré esa verdad. No, ¿verdad? Nosotros en general, em, pues ni siquiera entienden cuáles son nuestras motivaciones. Dicen, pero si a nosotros nos mueve el dinero y ellos no, entonces ¿qué es, verdad? No nos logran entender. Yo siento que también es un tema, justo como lo decís, de que las personas a veces se toman como los debates ideológicos o las cosas que vos decís como algo extremadamente personal. Muchas veces sí se puede interpretar así porque está diciendo así, Alan Rodríguez, ¿no? Y obviamente es otra persona. Pero por ponerte un ejemplo, yo siento que se personaliza mucho también en Guatemala en exceso como el funcionamiento de las instituciones en una sola persona, como vos mencionabas. O sea, vos sabes que el presidente, el de ahorita o el anterior o quien sea, ¿no? Poner un ejemplo así, Ujú. X, ¿va? Es X persona, pero sabes la fuerza que va a tener el presidente para cambiar un sistema que ya funciona así, o ahorita que se fue con solo porras. O sea, ¿qué tanto chance hay si todas las maras, o sea, los fiscales que trabajaban ahí, un montón de gente se quedó adentro? Entonces, sí hay una oportunidad en cambio, y por lo menos ciertas formas. Pero para que cambie una institución completa, también hay que entender que necesitan hacerse más cambios todavía. No simplemente, bueno, ya no está Yamatei y ya no está Consuelo, lo celebremos, ¿no? Sino Sí. que simplemente hay que entenderlo desde un punto de vista también de decir, bueno, ya se fueron, sí, ¿y ahora qué? ¿Va? Sí, y mira, pues sí, de acuerdo. Y yo creo que ahí hay un par de lecturas que hacer. Ujú. La primera, yo creo que por eso fue que nos cancelaron el partido, Semilla, porque por el riesgo de continuidad y profundización, o sea, del proyecto político que es distinto. Para mí, por ejemplo, veníamos en la historia más reciente de la democracia. Entra la democracia medio tambaleando a Guatemala y empiezan a ganar algunas elecciones, partidos políticos, presidencias, diputaciones que empiezan a consolidarse como redes criminales, corruptas, algunas heredadas, oligarquías de privilegios y todo esto, ¿verdad? Ujú. Y se quedan ahí en el Estado. Después viene el 2015 como un punto importante de quiebre.
y se empieza a cuestionar el régimen completo, ¿verdad? Todo este sistema está fallando. El Estado que tenemos está diseñado para la corrupción y la impunidad y el autoritarismo, casi que, ¿verdad? Y entonces llega el 2023, logramos meter el pie en la puerta y empezamos a empujar. Pero el tema es que no aspirábamos con Semilla a ganar como ganamos la presidencia, es la línea de meta de la carrera, no el punto de salida. Sí. Hay que ganar una vez y volver a ganar y volver a ganar hasta profundizar el nuevo tipo de régimen que se quiere construir, que todavía no está, ¿verdad? Construir un nuevo régimen requiere un montón de cambios y fuerza política y acumular capital político y etc. Más se utiliza desde como que el debido proceso, digamos, porque, cabal, o sea, has visto históricamente que hay cambios de régimen abruptos, ¿verdad? Sí. Ajá, que decimos, vayan a los de la Revolución Francesa, ¿va? Y todo, o sea, fue un cambio de que ya, pues, no, ahorita. Pero ahorita con el tema este democrático y todo esto como ralentiza todo, ¿no? Mira, ese es un gran punto, ¿verdad? Porque sí se pueden hacer las dos cosas. Se puede hacer con una transición un poco más pausada, un poco más larga, y también se puede hacer un cambio de régimen de la noche a la mañana, si la idea de quien llega a la institución y encabeza el poder que le delega el pueblo al funcionario, lo quiere hacer y tiene una idea de qué va a hacer. Nos puede gustar o no, por ejemplo, el modelo de Bukele, pero él eso hizo. Se dinamitó completamente el régimen anterior y empezó a instaurar uno nuevo. Súper personalista, con todos los cuestionamientos que hay alrededor, está bien, pero se puede. O, por ejemplo, los de Morena en México, ¿verdad? Que es otra cosa completamente. Toda la hegemonía del PRI que venía y se lo tumbaron completamente, que ahora Morena es hegemónico completamente en México, ¿verdad? Sí se puede hacer, ¿verdad? Es decir, o el modelo que yo creo que decidió encabezar el presidente en esta ocasión es muchísimo más pausado, digamos, paso a paso, como lo que pasó a lo mejor en Costa Rica a mitades del siglo pasado, ¿verdad? Con Pepe Figueres, que llega, gana el partido socialdemócrata en ese momento, no tuvieron la intervención que tuvimos en Guatemala a mitades del siglo pasado. Y empiezan a ganar y vuelven a ganar y vuelven a ganar. Y ahorita Costa Rica se consolidó en el larguísimo plazo, ¿verdad? Pero se pueden las dos vías, no es que una excluye a la otra. Sí, o sea, qué interesante. Y justo es de un tema más de la personalidad del jefe de turno, ¿no? Claro, un poco sea, de estilo, ¿verdad? Claro. ¿Y a vos qué te ha parecido esta manera de administrar el país hasta el momento de Bernardo? O sea, ¿has estado bien con esto? ¿Sentís que en ciertas cosas sí se podía presionar un cacho más? ¿Sabes? Sin necesidad de tirar así ninguna puya, ninguna crítica, ¿va? Pero, ¿qué cosas buenas y qué cosas malas sentís vos que han habido? Mira, voy a tratar de ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. Espero no ganarme tweets de mis compañeros y compañeras. No es una crítica, ¿verdad? Que quede claro, de una vez hago la aclaración de entrada. Pero yo creo que tenemos dos formas distintas de interpretar el poder, ¿verdad? Que no necesariamente son malas, son simplemente distintas. Y yo creo que el presidente ha hecho un excelente trabajo y yo creo que es el mejor presidente que hemos tenido en la democrática de este país. Habiendo dicho eso, son dos formas distintas de entender el poder. Para mí, el presidente Bernardo entiende el poder como llegar a administrar lo que ya existe, ¿verdad? Y entonces llegar y decir, bueno, el anterior gobierno hizo 10 centros de salud, yo hago 50. El anterior gobierno pues construyó 1 kilómetro de carretera, yo voy a hacer 20, ¿verdad? Y lo voy a hacer con funcionarios técnicos buenos, sin corrupción, ¿verdad? Y con un objetivo democrático. Y entonces es hacer un poquito más, un poquito mejor, ¿verdad? De lo que ya existe. Esa es una forma de interpretar el poder. Se puede tener un buen gobierno, estoy de acuerdo. Mi tesis, o nuestra tesis, digamos, del poder es distinto. La nuestra no es de administración, es de transformación, ¿verdad? Y eso significa, pues bueno, el anterior gobierno hizo 1 kilómetro de carretera, pero el sistema de asignación de obra pública no funciona, funciona para la corrupción y hay que dinamitarlo completamente, hay que hacer uno nuevo, hay que instaurar un nuevo sistema que sea transparente, que no esté cooptado por intereses de redes anteriores, empezar a consolidar el Estado de manera tal que funcione más eficientemente, más moderno, ¿verdad? Y después ya podemos implementar política pública que sea mucho más funcional, ¿verdad? Entonces es transformación. No es hacer un poco más, un poco mejor,
es hacer las cosas completamente diferentes a como los hacían los gobiernos anteriores, porque el Estado es el que está mal diseñado. Hay que cambiarlo todo de raíz, digamos. Ese es el tema, ¿verdad? Entonces, pues sí, se puede, es una diferente tesis del poder, ¿verdad? Yo siento que sí concuerdo con lo que vos decís, pero también siento yo que es bien como peligroso hasta cierto punto la visión así como continuista de un sistema si no lo vas a replicar de una manera exactamente igual como está, porque pasa lo que está pasando ahorita, ¿va? O sea, está así como que no sabe a dónde ir la mara, ya sabes, o sea, como que sí cortaste ciertas conexiones corruptas, pero a la larga como también pausaste muchas cosas. Entonces, o sea, no es como antes, pero no es nada nuevo, como muy distinto, que vos sepas que hay una ruta clara de, ah, bueno, si yo quiero licitar, voy a hacer esto, 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 ah, va, cool. Pero estoy licitando como antes, pero ya no está pasando como antes, pero, o sea, está extraño el modelo porque no se rompió con lo pasado Claro. y eso. Sí, cabal, y encima pones a gente muy buena, digamos, gente no solo buena persona, sino que buenos técnicos a la cabeza de instituciones que están podridas, ¿verdad? Instituciones que están, ya arrastran plazas que no puedes sacar de gobiernos anteriores y cada gobierno fue llenándolo con más, algunas plazas fantasma, algunas redes criminales, algunos grupos de poder tradicional, oligarquías, qué sé yo. ¿Y cómo implementas política pública sin un servicio civil profesional meritocrático? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Entonces, yo me imagino la frustración en ocasiones, a lo mejor, de algunos funcionarios que sienten una camisa de fuerza porque están como de una jaula, ¿verdad? En la cual no tienen mucho margen de maniobra. Y es que eso es lo que hay que transformar. Hay que dinamitar lo que nos sirve o consolidar las cosas, ¿verdad? El Estado se tiene que fortalecer, robustecer. Es muy débil, es muy poroso, es muy ineficiente, no es moderno. Es decir, sí hay que cambiarlo más estructuralmente, ¿verdad? Y yo siento que un gran ejemplo de todo eso es lo que estábamos hablando, incluso lo del agua y todo este tipo de cosas. De que sí, mucha gente cree que la ideología no funciona, ¿verdad? Y porque, o sea, no han visto cómo funciona realmente algo intencionadamente ideológico de una forma, porque la ideología actual se pierde, ¿verdad? Y hace parecer como que no existe, pero a la larga es así como concesión aquí, concesión allá, y ese tipo de cosas, ¿no? Ese es un excelente ejemplo, ¿verdad? Porque tenés este modelo súper neoliberal, súper radical de derecha de los socialistas en la MUNI, de Guatemala, ¿verdad? Con el tema de la... Y digamos, si llega alguien parecido a la MUNI de Guate, por dar un ejemplo, pues a lo mejor puede poner un buen funcionario en Impagua que no es el mismo que tenían los unionistas. Pero al final de cuentas eso de nada te sirve si el modelo es ideológicamente privaticemos el agua. Porque sí es ideológico, ¿verdad? Digamos, si hay un proyecto neoliberal, digamos, así muy radical de los unionistas de decir, pues si no hay servicios públicos, pues el mercado resuelve. Y entonces la gente tiene que pagar 30 veces más el precio de una pipa de agua cuando lo público, la municipalidad, debería proveerlo como un derecho, ¿verdad? Pero no. O la construcción de inmobiliarias y entonces anarquía absoluta, ¿verdad? En lugar de pensar, hay que ordenar aquí porque aquí hay más fuentes de empleo y este conecta con el transporte, pues no. Ustedes construyen porque el mercado define todo y ahí vaya. Y entonces es un caos total. Para mí la máxima expresión de la anarquía, de liberar el mercado así a su versión más extrema, es el tráfico que tenemos. O sea, no hay planificación central, municipal, de decir, pues hay que ordenar un poquito la ciudad, ¿verdad? Si lo que es, pues cada quien haga su paso del nivel para su edificio, aunque sea un fracaso como ese que está por la zona, entre zona 9 5 15, ¿verdad? La Guardia de Honor. Sí, un fracaso absoluto del paso del pliego. Pero se lo pidieron a los edificios que construyeron ahí. Y justo, ¿y qué tipo de planeación puedes, o sea, tener cuando es anarquía? ¿Va? O sea, yo siento que también como se confunde mucho las personas que son de derecha, conservadoras, neoliberales, libertarias, lo que sea, ¿va? Como que se confunde mucho el intervencionismo de Estado, ¿verdad? Porque no quieren que el Estado se meta con uno, porque eso es como privarte de tu libertad. Sí. Pero ellos están demostrando que sin una dirección clara
no se puede llegar a nada. ¿Y vos cuánto te hiciste para Almirantela? ¿40, una hora? 40 minutos. Ajá, en un trayecto de 20 minutos. Exactamente, cabal, exacto. Sí, porque no hay una, digamos, una visión de planificación centralizada que beneficie a todo el mundo, ¿verdad? No necesariamente por tener una planificación significa, pues vamos a perder los privados. Eso no es así. Es más, pueden ganar mucho más porque la ciudad está más ordenada, por decirte algo. Pero para mí el tema del agua sí es vital porque el mercado no sirve para garantizar derechos, no está diseñado para eso, está diseñado para maximizar utilidades, ¿verdad? Y el agua es un derecho, entonces ahí sí tiene que ser una provisión que dé lo público, la municipalidad o si hay una ley de aguas, genial, pero tiene que ser lo público pensando en quién no tiene agua y no en quién me paga más por el agua. Claro. Esa es la gran diferencia ideológica, entonces sí importa mucho, ¿verdad? Algo ideológico. ¿Cómo define Samuel Pérez el capitalismo? Porque hay una confusión bien grande y créeme, porque yo hablo mucho del tema últimamente en videos y este tipo de cosas como explicar la acumulación abusiva de riquezas, la desigualdad y todo eso como producto de un sistema que promueve eso, ¿verdad? Pero las personas suelen confundir el capitalismo y el comunismo y ese tipo de cosas como mercado o no mercado. Sí. Y ideologizan el mercado, y el mercado es fuera de ideología. El mercado existe desde que somos humanas. Sí, O sea, natural. ajá. ¿Vos cómo definís el capitalismo? Te diría que más que eso, pues el capitalismo es una realidad, ¿verdad? Es una realidad hegemónica en todo el mundo. Sí. Entonces uno no puede simplemente decir, bueno, es como la globalización, ¿verdad? Sí. No es que usted de acuerdo, no está de acuerdo, sí que no existe. Ajá. Existe. La cuestión es cómo hay diferentes variantes del capitalismo en las cuales algunos son, digamos, muy violento y muy desigual y hay otros modelos en donde pues las empresas juegan su rol en la sociedad, pero lo público y el Estado también juega su rol en la sociedad y digamos no hay que pensarlo muchísimo, ¿verdad? Si hay servicios, hay bienes o servicios que deberían ser de acceso universal para todas las personas y el mercado no está cumpliendo en asignárselas de manera equitativa a todo el mundo, ahí tiene que entrar lo público. Para todo lo demás está bien que el mercado exista, ¿verdad? Pues sí, sí se asigna de manera eficiente. Nosotros propusimos en algún momento una iniciativa de ley de farmacias públicas, ¿verdad? Porque la salud es un derecho, el acceso a medicinas es un derecho. Sí. No propusimos, por ejemplo, una ley de helicópteros públicos, ¿verdad? O sea, a mí me da igual si todo el país y toda la sociedad tiene o no un helicóptero, ¿no? Pero medicinas sí tiene que tener la gente, ¿verdad? No puedes hacer que la gente renuncie a su derecho a la salud porque no le alcanza para comprar una medicina. Es completamente distinto. O el tema, Inés, pero con el tema del agua también, o sea, es un derecho humano, ¿verdad? O sea, no podés privatizar, no debes, porque podés. También privatizar. Privatizar un derecho humano. ¿Y qué te dice a vos como persona el hecho de que estás viendo personas levantarse a las 2, 3 de la mañana para jalar una pipa, si no, no cachas agua? Es un tema así de crisis y ahorita estamos viendo el inicio de esa crisis. Yo siento que eso va a estar en unos años. No sé si viste esa película de Big Short. La vi. De la caída de la bolsa y todo ese tipo, por el housing. Al final dicen que el brother que predijo este shorteo, que shorteó esta cosa inicialmente, shorteó el agua. Y esto es desde 2008. Sí, pues. Ajá. Sí, pues sí, algo vio ahí. Claro, no, totalmente. Total, porque encima de todo si bien es un, digamos, bien natural que puede tener un ciclo y se puede ir como reutilizando, como Singapur, por ejemplo, que no tenía fuentes cercanas de agua, se inventó todo un modelo para utilizar la que tienen y como que la reciclaran. Pues al final es escaso, ¿verdad? Es escaso, o su acceso es escaso si se deja así como está ahorita. Mira, ahorita abren o construyen un edificio cerca de tu casa, van a abrir un pozo privado seguro. Y entonces va a ser más difícil que tu servicio de agua tenga acceso al manto freático porque cada vez va más abajo va a ser difícil de acceder. Más caro, es un gran problema. El agua, la medicina, la salud, la educación, esos son derechos, ¿verdad? No se los dejas al mercado y que la gente vea cómo resuelve. O el transporte, ¿verdad? Si no hay Transmetro que llegue a mi zona, pues ahí están los taxis piratas, el mercado está resolviendo y ustedes vean qué hacen. Esa es la ideología de los unionistas, ¿verdad? Que yo creo que sí hay que combatir. Ahora, países. ¿Cómo
llegaron a las adhesiones, 28.500, ¿verdad? Tenemos hoy como 32.000, me parece. 32.000. ¿Cómo se logra eso, Samuel? Primero, habiendo construido ya un partido, ¿verdad? De manera correcta, de manera transparente. También lo publicado, no sé si se recordarán, a mucha gente muy joven, ¿verdad? Pero si lo buscan en redes sociales, también publicamos nuestro proceso de adhesión con Semilla hace ya 10 años, una cosa así. Nadie nunca lo había hecho en la historia democrática del país de esa manera, porque compraban en las firmas y qué se lo va. Entonces creo que nos ayudó mucho la curva de aprendizaje de haber construido Semilla y ahorita pues, por ejemplo, yo ya sabía los tiempos burocráticos, yo ya sabía qué teníamos que hacer previo a la salida de las firmas, teníamos que tener una convocatoria de asambleas, tiene que ser un acta o de demanda, es decir, todo el proceso burocrático. Es más, El know-how, digamos. mi tesis de maestría fue sobre eso, porque yo quedé muy traumado con la inscripción de Semilla, ¿verdad? Porque yo dije, este sistema está diseñado para bloquear la organización legítima del pueblo de Guatemala en partidos políticos de verdad. Y entonces, eso fue lo que hice, ¿verdad? Y te das cuenta que existe una relación entre, ante mayor barreras de entrada a inscribir tu partido político, se deteriora la calidad de la democracia, siempre, toda la vida. Ahorita solo ustedes y dignidad, o sea, que Yo esto a los de dignidad, que creo que lo están haciendo así. yo creo que alocarlo también el tema del números. Sí, ajá, sí, correcto. Pero Sí, lo lograron hace unos días. Ujú. Sí. Y de ahí los demás de la nada aparece, ¿viste Amulet? Sale por Guate. Salió hoy. ¿De cuándo? Y me gustó mucho porque la gente se lo cuestiona ahora y dice, pues yo nunca los vi sacando firmas de adhesión a nivel nacional. ¿Quiénes eran las figuras que salían en su momento a pedir firmas? ¿Por qué, verdad? ¿Por qué de la nada aparece un partido político ya armado con candidato, con financistas, con todo? Me parece que es valioso que la gente cuestione esto porque fortalece la democracia. O sea, eso es muy bueno. Sí, por lo menos la gente ya se lo cuestiona, porque también está también esta otra narrativa que he visto también con personas más afines a los partidos de antes, como la UNI y todo esto, y así como que vieron sus adhesiones, otra vez, no aprenden. Y como el tema eso de la firma de la vez pasada, que el caso Semilla, que no sé si ya te enteraste que había en el caso Semilla, ¿no? No, No, todavía no. no me han dado acceso a expedírtelo. Ay, de plano, venga. Pero sí, o sea, como que está esta crítica porque son personas, o sea, a mi modo de entender, y creo que vos también lo has dicho en otros espacios, de que no saben cómo funciona realmente, cómo hacerlo. Yo te aseguro que ni Sandra Torres, ni sus hijas, ni Suri Ríos, ni nadie de estos que están ahí apareciendo tienen idea de cómo se saca una firma de adhesiones. ¿Qué lleva la hoja de adhesiones? Estoy seguro que no lo saben. Creo. ¿Por qué motivo te rechaza el tribunal una firma? Que es porque no se parece a la del TPI. O 1000 ejemplos te puedo dar. Yo tengo esto. Y por eso después salen con la ridiculez de decir es que el hackeo de las bases de datos digitales, pero si las firmas son físicas, no es un hackeo de bases de datos digitales porque no tienen ni idea de cómo funciona construir un partido, porque o lo heredan o lo compran como lo hicieron los de Valor en su momento. Pero más importante que eso, yo te diría que lo que están expresando de fondo ahí no es quiero fiscalizar si Raíces hizo bien su proceso y si todas las firmas están nítidas y qué sé yo. No, el verdadero temor es que no nos quieren ver en la papeleta, ¿verdad? Porque ya saben cómo termina la historia y lo sienten como una competencia real que amenaza incluso su existencia como partidos políticos. Y no solo lo vimos con Semilla, ¿verdad? Porque eso ya quedó lejano el tiempo, digamos, sino que lo que ha pasado este año. O sea, también los colegios asociados agremiados han demostrado un descontento contra un modelo que realmente no dio la talla y que claramente solo estaba satisfaciendo bolsillos o intereses de pocas personas. Entonces la gente tampoco es estúpida, pues Va a disparar ahí. la gente lo nota. Y ellos creen que sí es, Sí. y ellos creen que su modelo, este perdedor de llevemos bolsas clientelarmente y la gente no va a pensar su voto, pues la gente sabe qué quiere, sabe qué le conviene, qué no le conviene. Tal vez no es que se suban a una tarima o lo tuiteen todo el día, pero la gente no es tonta, pues, y eso es lo que ellos sí creen, que es irracional, que son masas completamente, digamos, manipulables y no es así la cosa. Creo que sí, que falta bastante para las elecciones. Vos sí ves que va a haber
continuidad en cuanto al modelo político semilla raíces o como por lo menos en esa brecha? Yo estoy muy sesgado en decirlo porque yo pues soy optimista con el proyecto político en el cual estoy colaborando. Pero yo creo que sí hay una amplia mayoría social en Guatemala que está muchísimo más consciente que antes, más politizada, se interesa más por los temas nacionales, es más dura con la crítica y eso es muy valioso, ¿verdad? Para que los actores políticos no se sientan con la impunidad que se sentían antes de hacer lo que les diera la gana descaradamente. Valdetti ahí con el agua, digamos, mágica aquella y lo decía así burlándose de la gente, ¿verdad? Claro. Ya no, ahorita ya no, sienten el rechazo más en la piel, en sus distritos, en los mitines. Eso es bueno, ¿verdad? Para la democracia. Antes de ir cerrando, ¿cómo ves el tema de la gentrificación, ¿no? Judía en el lago y en muchos lugares? No solo judía, pero que en general, a mí me hizo mucho ruido un tweet que hicieron de San Pedro de la Laguna, de que celebraron no sé qué cosa de Israel. ¿Va? Yo dije así como que, bro, o sea, te están limpiando prácticamente, o sea, te están como que sacando de tu lugar. Pero eso es otro tema, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo es el tema de la gentrificación y como todo este tipo? O sea, si sentís que afecta las dinámicas de los locales, del mercado, ese tipo de cosas. Es muy complicado, no solo ahí, porque en realidad el país no tiene una planificación en cuanto a su crecimiento y las nuevas dinámicas sociales, las migraciones internas, ese tipo de cosas. Por ejemplo, hay en otros países ministerios o secretarías que están pensando en cómo las tendencias de urbanización están llegando a la sociedad y cómo el país completo se adapta. Aquí no, aquí se depende a veces del POT, de la MUNI, que ni siquiera casi ninguna MUNI tiene. Eh, y eso no puede ser así, ¿verdad? Sí tiene que haber una planificación nacional del crecimiento de las ciudades, pero del país completo. Porque no es solo, digamos, nosotros estamos acostumbrados a ver solo la región central metropolitana, pero ahí miras que crece Shela y toda la parte de occidente alrededor de eso, ves como Chiquimula, Zacapa también tiene un crecimiento, Suchirreu, Escuintla también tiene un crecimiento urbano fuerte, y así te puedes decir, Cobán, Cachá, por ejemplo. ¿Quién está pensando en cómo se ordena ese territorio? Los alcaldes, no. ¿Verdad? Y además están muy limitados porque no es solo un municipio, es todo el país. Entonces, ese sí es un cambio institucional que hay que tener un ministerio, ojalá, que esté pensando, o una secretaría con fuerza suficiente en planificación de desarrollo urbano territorial, ¿verdad? ¿Cómo es el tema de UC? Si te hiera, no te hiera. Porque había un tema ahí, una conversación alrededor de UC de que hay un interés de cierto partido de quitarlo porque dicen que Sí. no se aplica bien. Sí, yo creo que UCE en realidad sí hay que reformarlo, ¿verdad? Yo creo que los que más tienen deberían pagar más y ahorita el problema es que los que medio tienen o tienen muy poquito pagan demasiado. Y yo creo que eso sí hay que... El UCE está pensado para que sea escalonado, pero como nunca lo actualizaron y no les importó, lo dejaron ahí. Es un tema complejo porque en realidad pues nadie quiere pagar impuestos, ¿verdad? No hay como incentivos para hacerlo. La cuestión es que sin financiar lo público, pues es lo privado lo que surte el resto de bienes y servicios y ya sabemos que ese es un problema serio. Pero sí hay que hacerlo para que quienes más pueden aportar, lo hagan, ¿verdad? Y quienes menos tienen capacidad de hacerlo, pues que aporten un poquito ellos, A ¿verdad? mí lo que me da risa de la conversación muchas veces es que gira en torno no al impuesto en sí, sino que a lo que hacen con el impuesto. Y yo considero que eso ya no es responsabilidad que el exista un impuesto. Claro, totalmente, sí. Así es un instrumento de gobierno, ¿verdad? Todos los países del mundo entero, pues pagan Y de impuestos. hecho somos de los que menos pagamos impuestos, ¿no? De hecho, sí, así es. Y de los países que... Esto a veces suena bien disonante y después la gente te dice, ¿cómo va a ser si yo pago tanto de impuestos? Pues la verdad es que sí, o sea, realmente las tasas son bien bajas. Eso no quiere decir, vamos a subir los impuestos, ¿no? ¿Verdad? Pero sí, también te habla del tipo de servicios públicos que se pueden tener con un financiamiento reducido, ¿verdad? Si tenés 60% de personas viviendo en pobreza, y el tamaño total del Estado, que es el total que recauda, es solo el 12% de la economía, ¿cómo combatís 60% pobreza con 12% de Estado?
Pero ahí Estado es todo, ¿verdad? Sí, ejército, todo, ¿no? Educación, salud, todo es limitado, ¿verdad? Esa es una discusión que hay que tener con la sociedad, ¿verdad? Pero sí hay que por lo menos empezar a saber que pues sí hay que hacer algunos cambios. Y sobre todo que después tenés oligarquías que no pagan un centavo, bueno, que no pagan absolutamente nada. Y que viven de los servicios públicos, ¿verdad? Y que utilizan las mismas carreteras que utilizamos todos, la energía eléctrica, a ellos sí les llega el agua 24/7 sin problemas, Hasta con presión, ¿va? con presión suficiente para bañarse y lavar su ropa y lavar su dinero si quieren, nada. Pero, no pagan un centavo por esos servicios que todos los demás sí sostenemos, ¿verdad? Y eso es bien injusto y eso sí hay que cambiar. ¿Vos cómo creías que se puede cambiar ahorita que tocaste así a las oligarquías, todo que también es de mis temas favoritos, ¿no? ¿Cómo se puede crear como mecanismos para que estas gremiales de que por sí han acumulado poder durante tanto tiempo, ¿va? Pero cómo se pueden crear mecanismos para el nivel de incidencia que tienen, ¿verdad? ¿Se puede? Sí, full, se puede totalmente. Y es lo que hablábamos hace ya un rato sobre cómo cambiarse el régimen, ¿verdad? Que eso fue, me hizo cortocircuito durante esta legislatura el año pasado, eh, porque la oligarquía en Guatemala es muy particular, es particularmente aborazada Sí. con respecto a todo el mundo, ¿verdad? Es de las más agresivas, de las que más espacios de incidencia tienen. Lo hemos dicho muchísimas veces y Pero verán en la oscuridad, que eso es su pero papel. tanto, porque están en 60 juntas directivas del Estado, ¿verdad? ¿Qué hacen en la Junta Monetaria? ¿Qué hacen en PROAM? ¿Qué hacen en COVIAL, en el Fideicomiso de COVIAL? ¿Qué hacen? O sea, que están metidas en absolutamente todos lados. Entonces, tiene muchísimo poder. Entonces, sí se puede cambiar. Sí, y muchas dependen de acuerdos gubernativos que basta con la firma del Ejecutivo y se pueden sacar de ahí a CACIF, ¿verdad? Por ejemplo. Otras dependen de leyes y ahí hay que intentar impulsar leyes para sacarlos de ahí. Eso no quiere decir que no existan los empresarios, No. que no exista CACIF, pero no pueden estar tomando decisiones públicas si nadie votó por ellos, ¿va? O sea, es decir, si quieren armar su partido político y ganar elecciones y que la gente los respalde, pues bueno, está bien y métanse y tomen todas las decisiones que la gente les dijo que tomaran. O una asesoría técnica, pues, da que vos decís, así tengo un cuate que es empresario y que es buena ciudad, y lo escuchás y dices, ah, bueno, gracias. Totalmente, y eso es bien importante la distinción porque una cosa son juntas directivas de toma de decisiones de política pública que deberían tomarla los políticos que el pueblo de Guatemala vota y legitima democráticamente en las urnas, y otras son juntas de consulta técnicas, que eso es bien valioso y ahí puede estar todo el mundo organizado y dando sus opiniones y haciendo un buen estudio y diciendo pues esto me conviene o le conviene a la sociedad o aquí se puede ganar más dinero, piensen y consideren esto. Y a los tomadores de decisión que sí tienen, digamos, legitimidad democrática, pues ya con todos esos insumos lo pueden decidir. Eso funciona en todo el mundo. Aquí no, aquí lo metieron de una vez a tomar decisiones por decreto sin que nadie votara por ellos, ¿verdad? Y eso sí se puede cambiar, pero requiere una decisión política valiente. Sí, se toca romper con esto de la finca, ¿verdad? Ya está bien obsoleto, siento yo. Y ahora una pregunta para ir cerrando. ¿Cuál es el futuro político de Samuel Pérez? Pues yo tengo, creo yo, un futuro político en general. Ajá. Yo hace muchos años tomé la decisión de no tener un futuro académico, de no tener un futuro empresarial, sino que me pareció que era importante empezar a profesionalizar políticos en el país. Entonces, pues ahorita vienen asambleas con raíces, va a haber procesos de nominación, seguramente me van a proponer para algún espacio de elección popular, es probable. eh, y pues el objetivo es fortalecer el partido para el largo plazo, ¿verdad? Que la gente, que el pueblo de Guatemala tenga por lo menos una alternativa a todos los demás 50 partidos que va a haber ahí y que sepan que pues vamos a llevar el mandato de responderle a la gente y no a los financistas tradicionales, a los lavadores de dinero, ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo se crea un caudal político verdadero? Vos que lo has vivido más de cerca, ¿cómo se hace verdaderamente eso? Yo creo que con coherencia en todo, ¿verdad? Porque en cada posición política, en cada voto que das, porque, por ejemplo, puedes tener un récord suficientemente bueno de votaciones en el Congreso,
pero llegó la votación de Molina Barreto y decidiste votar a favor. Y ahí se cae toda tu legitimidad, todo tu discurso se cayó. O por ejemplo, tuviste un récord impecable, pero votaste a favor de aumentar el salario de los diputados. Eso es un descaro, ¿verdad? Entonces toda tu legitimidad se cae. Si te mantienes coherente, pues yo creo que la gente se da cuenta, ¿verdad? Y es importante además que no sea un capital político individual, sino que sean para el proyecto. Y por eso es que yo no decidí, o nosotros no decidimos ir a buscar espacios en partidos que ya existen o comprar fichas, que eso sí me parece un descaro total. Ahí van a aparecer tal vez gente montándose en partidos que ya existen. Ahí hay dinero de por medio, pues. No es individual el tema, es crear un proyecto político que sirva para el largo plazo. Es que la legitimidad se construye y creo que muchas personas no entienden eso. O sea, creen que con inflar números, o sea, o ponerle pauta a redes sociales, porque las agencias de consultoría eso te van a decir, te van a tratar como que sos un producto, ¿verdad? Y no sos, o sea, no sos café, pues, o sea, sos una persona. Y sabes que eso es bien, bien curioso verlo y yo invitaría a quienes nos van a ver aquí en el podcast, ahorita que viene la campaña, al compitito. Ahorita que viene la campaña o pre-campaña o toda esta gente que ya está posicionándose. Claro. Pues van a ver, por ejemplo, a Armando Castillo, a Sandra Torres, a Zuli Ríos, en tarimas, a Carlos Pineda, en tarimas llenas de gente, ¿verdad? En diferentes departamentos. Y uno se pregunta en serio, ¿qué líder social es Zuli Ríos, es Armando Castillo, es Carlos Pineda? Para que la gente quiera ir por voluntad a llenar un estadio completo y los vea ahí, es mentira, eso es un show. Eso es completamente falso. Acaba de pasar en México con el Partido Rosa, no sé si lo viste, Lo vi. de que en un estadio, creo, en Monterrey, creo, y estaba así el público lleno y así mamás felices, ¿verdad? Ajá. Y justo a la par estar así como 138 buses del mismo tamaño, del mismo color que lo llevaron. Sí, Entonces, claro. ¿qué te dice, verdad? Es mentira, es falso, es inflado y la gente, yo lo veo como mal, ¿verdad? Porque uno Pero eso pierde la intención de eso, como que crear FOMO en la gente. mostrar poder, ¿verdad? Ajá, o decir, pues yo tengo tanta gente que me respalda y aquí si yo hablo me aplauden y qué sería, mira el estadio que llené. Ah, no, no, eso no es cierto, no, no es legítimo. Yo te lo creo si llega, qué sé yo, Ricardo Arjona, te queda un estadio así nomás, ¿verdad? La gente cheer al y qué sé yo, y cheer, ahorita que estuvo aquí. Pero este tipo de gente que aparece solo cada 4 años, se cambia de partido, se junta con narcos, con corruptos, hacen exactamente lo mismo de siempre, no proponen nada nuevo y ha pertenecido siempre al mismo sistema, pues yo no creo que la gente se entusiasme al verlos, ¿verdad? No, me parece raro. Como que vienen de la misma casta política y social que ha llevado a que Guatemala esté como ahora. Así es. Y de repente se presentan como la solución. Y decís, pero vos sos, o sea, hijo de presidente. Estuviste de candidato con tal, tenés estos diputados que le han destruido el país o qué sé yo, ¿verdad? No sé. Ah, no. Pero sí, muchas gracias. ¿Y cuál es tu definición de libertad? Ya te suelto. Decime, ¿cuál es tu definición de libertad? Mira, para mí la libertad es tener la autonomía suficiente para desarrollar tu proyecto de vida, ¿verdad? Sin que nadie te lo impida, pero que también tengas todos los instrumentos para poder hacerlo, ¿verdad? Y que no importa dónde naciste ni bajo qué condiciones, vas a tener la oportunidad de hacerlo de acuerdo a tus necesidades y capacidades, ¿verdad? Eso. Otros lo definen simplemente como no dominación. Eso me parece bastante mal, ¿verdad? Sí. Me gusta más una definición de Amartya Sen que habla sobre igualdad de libertades, ¿verdad? Igualdad de libertades para poder, qué sé yo, emprender, para poder educarme, para poder desarrollarme, para poder trabajar bajo derechos, que todos tengamos las mismas libertades, ¿verdad? O sea, el tráfico no es libertad. No, ahorita no. Para nada, cero. Muchas gracias también por venir y ya sabes que aquí tenés hasta tu para cuando regresar. Muchas gracias por la invitación y nos veremos próximamente. Adiós.